señor Delgado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por tomarse un tiempo para Buenas estar aquí en tardes. Fuerte y Claro. Buenas tardes y gusto de saludarte. Encantado. Senador, bueno, estábamos hablando un poco para contextualizar a la audiencia de todo lo que sucedió ayer. Una de las declaraciones que usted dio en la que evitó nombrar a alguna persona directa, pero sí habló de una posible traición. Sí dijo que se trataba de un acto de traición y que ustedes rechazaban las malas prácticas. ¿Qué se sabe hasta el momento y cuál es ahora, habiendo pasado algunas horas, su posición? ¿Se mantiene? Bueno, evidentemente estas no son casualidades, ¿no? O sea, todo el proceso de elección de la mesa directiva en Senados ha estado plagada de actitudes poco correctas en todo caso, eh, porque desde el principio nosotros veníamos pidiendo la palabra a través de Ruth Luque para que se nos informe de cuál sería el criterio en el caso de empate, porque era público que ambos grupos teníamos 30 votos. Entonces era previsible que íbamos a empatar. Ujú, Entonces, por ahí escuchamos que de parte del Fujimorismo se planteaba de que había un voto dirimente del presidente de la Junta Preparatoria, cosa que nos preocupaba porque eso no correspondía, eso no estaba previsto en el reglamento. Y ujú. pedíamos que se aclare, simplemente que se nos responda cuál sería el criterio en caso de empate. Bueno, no se nos concedió la palabra, se procedió a la primera votación, fue 30-30, ni siquiera 30-30, porque un voto apareció supuestamente viciado Viciado. porque había una marquita. Entonces eran 30-29, pero necesitaban 31 votos en primera votación. Se pasó a la segunda votación y era ya mayoría simple. Entonces ahí nos agarró, la verdad, de sorpresa, un voto viciado marcado en los dos casilleros. La verdad que esas cosas uh, no la vimos pasar, no la vimos llegar, a pesar de que nosotros, todas las cuatro bancadas, nos habíamos comprometido precisamente para cuidar nuestro voto, para resguardar cualquier situación irregular, mostrar nuestro voto públicamente para que quede en evidencia, digamos, de un conteo público. Era un conteo público. Y claro, lamentablemente hubo una persona que no mostró el voto y esto pues está generando sospechas sobre ella. Serán Juntos por el Perú que ya han iniciado un proceso de investigación, estarán pidiendo las cámaras, filmación. Qué pena además que la prensa no haya sido permitida ingresar a la Cámara de Eso. Diputados en este proceso. O sea, eso es muy extraño, ¿no? Necesitamos que, porque tal vez la prensa nos hubiera ayudado, como en otras oportunidades, a ser mucho más precisos respecto de los votos y todo, pero bueno, eso, eso sucedió, pero en el interín, mira, en el interín entre la primera y la segunda vuelta, nosotros incluso comenzamos a tener acercamientos con Renovación y con Fuerza Popular diciendo cómo vamos a resolver este problema, porque podemos pasarnos todo el día y hasta el próximo año empatando, empatando y empatando. ¿Cómo tenemos que Ujú. salir de este rollo? Porque eso no está previsto en el reglamento. Y hablábamos hasta de tirar una moneda, hasta ese nivel, tirar una moneda. Y a mí me hubiera encantado Increíble. perder por una moneda y no perder por un voto viciado. Increíble. Pero Sí, justo sobre lo que mencionaba, senador, el diputado Yair Manrique, ¿no? Hacía público este momento en el que la prensa no le permiten ingresar para fiscalizar y como representante de Ahora Nación dice que ellos fueron a preguntar, pero no les daban respuesta. Nadie señalaba por qué no puede ingresar la prensa. Esto es una conducta que atenta contra la libertad de información, contra la fiscalización del poder político y por supuesto contra la democracia. En una entrevista el día de hoy, la diputada Cecilia Chacón de Fuerza Popular dijo que esto era absolutamente normal en otros países y que no le parecía una conducta antidemocrática. ¿Qué opina usted sobre esta restricción de que la prensa no pueda ingresar directamente al lugar donde se emiten las votaciones? no, a mí me parece mal, porque creo que la prensa
cumple y ha cumplido siempre un papel fiscalizador. A veces molesto y fastidioso, ¿no? Porque a veces invade espacios hasta de que qué estás escribiendo en tu computadora o de qué estás conversando, pero en un proceso tan importante como la elección de la mesa directiva y sobre todo en senadores, porque en diputados se tenía claro de que los Sí. cuatro grupos teníamos 74 votos y ahí tuvimos que ser para diputados mucho más estrictos, ya con la experiencia que tuvimos por la mañana en senadores, ahí dijimos, vamos a tener una persona ahí o dos personas tomando fotografía de cada uno de los votos, porque es la única forma de defendernos frente a cualquier situación irregular. Y Ujú. fíjate, la presidenta de la Junta Preparatoria, la señora Chacón, insistentemente diciendo, el voto es secreto y no se puede mostrar, si no están sujetos a acusación constitucional, es decir, amenazando en cada momento a los diputados, acusación constitucional, cuando en realidad en ningún lugar del Correcto. reglamento ni de la Constitución se establece que es, o sea, cuando se dice el voto es secreto es porque es una prerrogativa, es decir, tu religión, tu fe en la que profesas es secreta, no te pueden obligar a decir que eres católico o ateo, lo que sea. Pero si tú quieres decirlo y ostentarlo y divulgarlo, lo puedes hacer. O sea, es una prerrogativa. No hay Claro. ninguna prohibición a que tú muestres tu voto, ¿no? Por Entonces, supuesto, pero además es dinos, contradictorio de sus propias claro, prácticas, porque hay evidencia, hay un video que vamos a pasar en este momento de cuando ella fue congresista en el periodo 2018, en el que hace público su voto, así como lo está viendo en esta fotografía, ella misma lo ha hecho, ahí está. En el año 2018, durante una de las votaciones al interior del Congreso, Cecilia Chacón emite el voto y lo muestra públicamente. Entonces, suele un poco sospechoso, ¿no? Que también el señor Rospigliosi desde su red social X diga el voto es absolutamente secreto y Chacón y los fujimoristas insistan en mostrarse en contra de la decisión que ustedes tomaron de manera interna como coalición, porque tengo entendido, y acláreme si es así, en una reunión previa se acordó dentro de las cuatro bancadas mostrar el voto por transparencia. sí, claro, ese fue un acuerdo y ese acuerdo fue precisamente para evitar cualquier situación irregular, porque para bailar tango o vals se necesitan dos personas, ¿no? No puedes bailar entre uno. Entonces, Imposible. nosotros queríamos evitar cualquier situación de presión, manipulación o qué sé yo, cosas. Quienes hemos estado en épocas anteriores y en las más actuales en el Parlamento, sabemos lamentablemente que a veces suceden cosas que son absolutamente sospechosas y queríamos evitar eso. Pero mira, hemos comenzado mal, pues estamos todavía Sobre esto, lamiendo nuestras heridas. sí, sobre lo que pasó, hay algo que también quería preguntarle. Ustedes llegaron muy unidos como coalición, los cuatro partidos, Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú. En los dos momentos de la votación de ayer en los que un congresista evitó transparentar el voto, se trató de congresistas de Juntos por el Perú. Primer caso Serafín Luján y el segundo caso Silvana Robles. ¿Esto podría crear alguna fisura? ¿Se mantiene consolidada y firme la coalición? ¿Han hablado después de lo que pasó? Y hoy día hemos tenido una reunión y nos mantenemos firmes, porque estas situaciones no nos pueden quebrar, o sea, la fragilidad y el equilibrio que podemos garantizar para el país, para la democracia, para la división de poderes, tiene que mantenernos necesariamente unidos en puntos mínimos, puntos básicos. Ni siquiera tenemos que compartir ideología, ni plan de gobierno, ni nada. Simplemente es garantizar el equilibrio, porque incluso somos grupos parlamentarios que no necesariamente coincidimos ideológicamente, ¿no? Ujú. Pero sí en cuanto a garantizar el equilibrio de poder. Así que estas cosas las vamos a pasar como una situación eh, muy Lamentable. mala, una experiencia muy mala, pero no podemos tampoco quebrar
No, de acuerdo. este acuerdo, digamos, que nos va a permitir gobernabilidad, fiscalización y control del equilibrio de poder. Senador, ahora hay un tema que usted mencionaba al inicio que sí puede generar esta falsa ilusión, ¿no? Ya no va a haber el contrapeso quizás que ustedes originalmente estaban buscando para explicar. La votación ha demostrado ser muy estrecha, ¿no? Hemos visto que un solo voto puede terminar definiendo todo en esta Cámara de Senadores, sobre todo. Y en el caso de senadores, quien Sobre preside la todo por una mesa, situación, sobre todo por una situación adicional, que en votaciones regulares, cuando hay empate, el presidente del Senado tiene voto a eso dirimente. iba, a Ese eso es el iba. El problema. presidente de la mesa del Senado va a tener el voto dirimente. Es decir, si hay un empate, el voto de este presidente cuenta por dos. Su voto tiene mayor peso. ¿Esto entonces les preocupa? Y nos preocupa, por eso hoy que nos hemos instalado en una junta de portavoces en Senado, le hemos dicho directamente al señor presidente del Senado, Miguel Torres. Miguel Torres, que en realidad nosotros guardamos la esperanza de que vaya a ser un gobierno para todos, diferente y sobre todo pensando en defender los intereses públicos, los intereses colectivos. Y nosotros vamos a estar muy vigilantes, muy, muy vigilantes, porque finalmente los resultados de estas elecciones no nos gustan mucho, a la mitad del país no le gusta, pero es y será una oportunidad para la señora Keiko Fujimori de reivindicarse con una historia que ha sido muy difícil para ellas y que muy dolorosa para el país. Y ojalá que aprovechen esta oportunidad que la vida, el destino les ha dado y no hagan más de lo mismo, ¿no? Pero nosotros vamos a estar muy, muy vigilantes. Vigilantes. ¿Qué cree que puede haber sido la diferencia entre lo que pasó en senadores y diputados? Porque en diputados la coalición está mucho más estructurada. Tienen 74 miembros de los que no se ha perdido ni un solo voto. Ha sido firme en sus convicciones y en los acuerdos. ¿Hay algo que tenga que ver con la estructura diferenciada entre senadores y diputados o solo este voto tránsfuga? Porque nosotros desde las cuatro bancadas nos estamos juntando con diputados y senadores. Eh, lo que pasa que claramente en la conformación de diputados, en los cuatro grupos tenemos una mayoría clarísima, ¿no? 74 votos, bastaría tener 66, tenemos 74. Entonces era claro digamos, vamos a tener cierto predominio con nuestros votos, ¿no? Pero Ujú. en Senado pues estábamos empatados, 30-30, entonces ahí era muy, muy pegadito. Entonces bastaba que un voto falle, que alguien se salga al baño, que alguien se accidente, que alguien le dé pues un dolor de cabeza y termine en el hospital y que no vote o que se abstenga o que vicie el voto, bastaba eso para inclinar la balanza hacia un lado, ¿no? Nosotros, la verdad que yo particularmente en mi familia sospechaba, no sospechaba, especulaba más bien diciendo, oye, aquí vamos a tener situaciones bien raras, o nos vamos a pasar un Mm. año empatando, 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 o echar la moneda, o es que va a suceder algo que, que lamentablemente sucedió, penosamente sucedió. Increíble, increíble, porque creo yo, y confírmeme usted, no es tan difícil marcar en una cédula entre solo dos opciones como para que, oh, qué casualidad, alguien vicie su voto. Eso, como usted dijo al inicio, no puede ser un accidente. Y también preocupa, ¿no? Que la oposición pueda, si es que esto se confirma, estar generando este tipo de estrategias de negociaciones, ¿no? Porque las negociaciones son parte de hacer política, pero son transparentes, son públicas, son abiertas, no negociaciones para comprar votos, para que este tipo de acciones sucedan. Como te digo, para bailar tango o vals se necesitan dos personas. Claro, Uno no baila entre uno mismo, no baila con una escoba. Entonces, también ese es el mensaje. ¿Así vamos a comenzar este gobierno? Esa es la pésimo. pregunta. Sí, pésimo. Sobre el gabinete de la señora Fujimori, que mañana vamos a tener ya más claridad cuando juramenten todos los miembros,
Pero ya conocemos tres miembros, senador. Larreta para PCM, Elmer Cuba para Economía y Carlos Espa para Relaciones Exteriores, el ex candidato presidencial. ¿Qué opinión tiene sobre cómo se va conformando este gabinete? Originalmente habían dicho que no iba a estar hecho, o mejor dicho, conformado solo por fujimoristas, pero quizás con eso se referían a que era fujimoristas y aliados. ¿Cree usted que va a tener amplia base o va a ser un poco las personas que siempre le han dado la venia a Fuerza Popular? Bueno, tenemos claramente dos aliados, que es el señor Emer Cuba y Luis Galarreta, ¿no? Spa, digamos, se hizo un poquito popular en las elecciones. Ahora como ministro de Relaciones Exteriores, la verdad que no le conocemos experiencia alguna en esto, Ninguna. pero es más político, ¿no? Más político, en fin, bueno, son figuras que además les deseamos éxito a todos, por favor, porque nosotros no podemos ir, venir y condenar de manera prematura y decir no sirve para nada. O sea, tenemos que desear éxito y más bien exigirles eficiencia, exigirles transparencia, exigirles trabajo, porque finalmente son los que van a administrar la caja fiscal, las relaciones internacionales y todas las carteras. Necesitamos que sea gente que realmente esté a la altura de lo que el país necesita, no de grupos particulares interesados en proteger sus intereses, ¿ah? El país, que piensen en el país, que piensen en todos. Bien, de acuerdo, senador. Pasado este lamentable impasse, ya ustedes habiendo ingresado a la Cámara de Senadores, ¿qué se viene para Jaime Delgado como senador y también para la bancada de Ahora Nación o la coalición? ¿Cuáles van a ser sus próximos movimientos, si pudieran anticiparnos algunos? Bueno, ya tenemos un paquete legislativo. Una de las primeras cosas que voy a presentar pues, es el proyecto de ley relacionado a la inocuidad de los alimentos. No sé si has tenido oportunidad de leer la sentencia del Tribunal El tribunal. Constitucional recientemente, que establece, luego del aporte que hemos dado desde sociedad civil con los monitoreos ciudadanos y con esta demanda de amparo que se inició en Apurímac con una acción de amparo presentada por la Asociación de Consumidores y de productores agroecológicos. Mira, después de tanta información que hemos proporcionado a lo largo de 5 años, el Tribunal Constitucional ha declarado que estamos en una situación, en un estado de inconstitucionalidad por la vulneración al derecho a la salud, a la vida, a la integridad, al medio ambiente y de Sí, es grave. impunidad porque las autoridades no están haciendo nada para proteger la salud de los consumidores y ha dado un plazo de 180 días al gobierno, ya este gobierno, o sea, Keiko Fujimori en 180 días nos tiene que presentar un plan riguroso para garantizar la inocuidad de los alimentos, de tal manera que si un producto no es apto para el consumo humano, como lo hemos venido denunciando hace muchos años, ese producto se ha retirado del mercado, inmovilizado, no pueden estar envenenándonos. Y además ha ordenado el retiro de una serie de sustancias químicas que también denunciábamos, el clorpirifos, el glifosato, etcétera, etcétera. Mira, yo no he coincidido con muchas resoluciones últimas del Tribunal Constitucional, pero esta es una joya, ¿eh? Es Sí, una claro, joya. es a Nosotros favor vamos a del estar ahí consumidor. detrás del cumplimiento de esta sentencia del Tribunal Constitucional. De acuerdo, senador. Muchísimas gracias por su tiempo y Gracias. entonces estaremos a la espera de cómo se desarrollan las próximas votaciones. Ojalá este tipo de acciones no se repitan porque son, como usted dijo, muy malas prácticas. Gracias a ti. Ha sido el electo senador por Ahora Nación, Jaime Delgado, y efectivamente, tal y como lo ha dicho desde el inicio de la entrevista, aquí no podemos hablar de un accidente. ¿Qué accidente va a haber en que una persona adulta, profesional, electa para un cargo que tiene acciones específicas y determinadas, tenga que marcar en una cédula entre dos opciones y se le ocurra viciar el voto, marcando las dos? Tenemos la fotografía, por favor, de Fernando Rospigliosi enseñando el voto viciado de la segunda votación para la mesa directiva, para que veamos qué fue lo que se mostró en esa cédula que alguien, oh, ups, ¿qué tal? Ups, me olvidé que no se podían marcar entre las dos opciones. Y no es una rayita,
no es un puntito como el de quizás la primera votación, que era un poquito menos evidente, no, en la segunda votación, que era la decisiva, el voto es claramente viciado y ninguno de los senadores que conforman ahora esta Cámara podía haber dicho que no sabía, porque se especificó, no solo porque es parte del reglamento, sino porque se especificó cuando se estaban dando las instrucciones previas, pero además porque lo han hablado antes al interior de cada una de las bancadas y de las coaliciones. Este voto fue el voto viciado que terminó por favorecer a la lista del Fujimorismo. Como hablábamos con Jaime Delgado, parte de la preocupación que tiene la oposición es que la lista que conforma la mesa directiva tiene el beneficio de un voto dirimente. ¿Qué quiere decir un voto dirimente? Cuando las votaciones estén sumamente empatadas, hay un voto que va a valer más, que es el voto de la persona que preside esa Cámara. ¿Quién es? Miguel Torres, de Fuerza Popular. Es decir, por ejemplo, si se hubiese dado una situación como la que se dio, y por eso es importante, porque los votos están estrechamente partidos. Usted ha visto que hubiesen quedado 30-30. En una votación similar futura de la Cámara de Senadores, el voto dirimente lo tendría el presidente de la mesa directiva del Senado. Quiere decir que estaría a favor de cualquier tipo de postura que presente Fuerza Popular y Renovación Popular. Pese a que las bancadas que conforman la coalición tienen también un importante número de votos gracias a que han logrado unir a un partido que era en teoría uno de los más cotizados. Lo habíamos mencionado días antes aquí, el Buen Gobierno. No había quedado del todo claro hacia qué lado iba a ir. Ojo, esto no es definitivo. Esto ha sido solo una alianza que ha quedado demostrada en las votaciones para las mesas directivas. Jaime Delgado ha dicho que la coalición se mantiene firme y que confía mucho en cómo se va a desempeñar la oposición. Pero ya vemos que esto, con el primer ejemplo de lo que ha sucedido ayer, no necesariamente se va a mantener. No sabemos si necesariamente en todas las votaciones el buen gobierno va a seguir formando parte de esta coalición. Hasta el momento han dicho que sí, que los cuatro partidos han formado esta coalición democrática de oposición y han demostrado, al menos en una primera votación, por ejemplo, en Cámara de Diputados, que tienen amplia mayoría y no han perdido un solo voto. Sin embargo, en senadores, ya hemos visto, ocurrió exactamente lo contrario. ¿De qué partido? Adivine usted, de Juntos por el Perú. Pese a que Silvana Robles conforma esta bancada, pues sí han tenido una posición bastante directa con respecto a las posibles sanciones en las que podría incurrir, podría ser expulsada de la bancada si se conforma, que fue su voto el que terminó por favorecer al Fujimorismo. Tenemos una encuesta para ir cerrando este bloque. A ver, ¿qué les hemos preguntado? ¿Cree que la oposición debería identificar públicamente al responsable del voto que cambió la elección en el Senado? Un 80% dice que sí y un 20% dice que no. Bueno, la respuesta la va a tener definitivamente cada una de las bancadas, porque si habían llegado a un acuerdo interno, ya hay una prueba fehaciente de que no se cumplió por parte de dos miembros de Juntos por el Perú. En el primer caso, Serafín Luján, y en el segundo caso, en el caso de Silvana Robles, que dice que no haber mostrado su voto fue un error que lamenta. Pero eso definitivamente ha acarreado mucha cola, ha traído cola. La han señalado de traidora, de tránsfuga y dentro del propio partido que conforma está siendo investigada, en este momento está suspendida, se ha señalado que podría ser expulsada, pero además se ha rechazado directamente lo que yo les decía, que ya no hay que investigar porque es un hecho, el que no haya hecho pública y transparente la votación. Y qué coincidencia, han sido los fujimoristas los que han defendido con uñas, garras y dientes el hecho de que el voto sea supuestamente secreto, ¿no? Cuando no, ni ellos mismos lo han mantenido de esta manera, como ya hemos mostrado en el caso de Cecilia Chacón en ocasiones anteriores.